¿Cómo están, hermanos? Oh, gloria a Dios. Todo eso me da mucho gusto compartir este tema con ustedes y también aprender de ustedes. La renovación carismática al servicio de la iglesia mediante la nueva evangelización. ¿Qué han escuchado ustedes de la nueva evangelización? ¿Sí habían escuchado esa palabra o no? ¿Desde cuándo existe esa palabra de la nueva evangelización? Todavía ni nacía yo, ¿verdad? Cuando ya estaba. Fíjense, la nueva evangelización es la respuesta de Dios. Por eso, antes del tema, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué tanta difusión se le ha dado a la nueva evangelización en sus comunidades? Si en esta corriente de gracia realmente existe la nueva evangelización, ¿qué características tiene la nueva evangelización? A ver, pregúntenle al que está a un lado de ustedes, ¿habías escuchado algo de la nueva evangelización? Pregúntenle. ¿Qué características tiene? ¿Realmente ha impulsado la nueva evangelización a la iglesia y a la renovación carismática? Síguele preguntando. ¿Cómo ha ayudado a vencer el cansancio y las fatigas en los servidores? Nosotros, como renovación carismática, hemos propuesto lugares eclesiales que sean instrumentos para esa experiencia de Dios. Hemos sido la respuesta que Dios ha dado a la iglesia. Hemos encontrado soluciones para los nuevos retos, los nuevos areópagos que nos presenta las necesidades actuales. Para eso, mis hermanos, vamos a iniciar leyendo el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice Jesús: vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Jesús da un mandato a sus apóstoles, y vaya, ¿qué apóstoles? ¿Cuántas licenciaturas tenían los apóstoles? ¿Se acuerdan? Ninguna. De hecho, muchos de ellos no sabían ni leer, ni escribir, ni hablar en público. Se ponían nerviosos. Jesús los va preparando poco a poco cuando envía a los 72 discípulos a todos los lugares donde él pensaba ir. Jesús los va preparando. Ese es como un ensayo de la gran misión. Pero los apóstoles no tenían nada de preparación intelectual. Apenas habían estado 3 años con Jesús, y en ellos recae la responsabilidad de anunciar la buena noticia a todo el mundo. ¿Quiénes eran los apóstoles? Y quienes reciben esta encomienda de una tarea inmensa, de una tarea que sobrepasaba sus capacidades, sobrepasaba sus fuerzas y sobrepasaba sus conocimientos. ¿Alguno de ustedes se siente identificado con los apóstoles? En nuestras diócesis, ¿verdad que nos supera los problemas, sí o no? ¿Nos superan las necesidades, sí o no? Nos supera el hambre de la gente, y nosotros decimos, o sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué el Señor me ha elegido a mí? Porque yo estoy aquí, y como ya nos lo decía
el padre José Luis hace un momento en la hora santa, yo no estoy aquí porque quiero estar, estoy aquí por un llamado de Dios, estoy aquí por una misión de Dios, pero el Señor espera de mí algo. Por eso el único requisito que el Señor pedía de ellos era que fueran testigos. De hecho, cuando se acuerdan ustedes, ¿quién fue el apóstol que traicionó a Jesús? Judas. Judas. Y después los apóstoles se reúnen para nombrar al que iba a ocupar el lugar de Judas. ¿Y a quién eligieron? A Matías. Pero ¿cuál era el requisito que debía de tener el sucesor de Judas? Que estuviera lleno del Espíritu Santo y que haya sido testigo de la resurrección, que haya estado con nosotros desde el principio. Eso lo convierte en testigo. Por eso, aquí la palabra testigo en la nueva evangelización es una palabra clave. Es una palabra que debemos nosotros reflexionar, porque el Papa Pablo VI, cuando vino por primera vez a América, él decía: si no puedes comprobar con tus obras lo que dices con tus palabras, es mejor que te calles. Fíjense bien, si no puedes comprobar con tus obras lo que dices con tus palabras, es mejor que te calles. Porque dice él, hoy el mundo tiene más necesidad de testigos que de maestros. Y aquí, mis hermanos, a mí me da miedo que aquí haya muchos maestros. Me daría miedo que hubiera muchos maestros. Más bien me gustaría que hubiera muchos testigos, como los apóstoles. ¿Y qué es lo que hace a una persona ser un testigo? ¿Escuchar un mensaje te convierte en un testigo? Yo les voy a platicar lo que me pasó ayer cuando llegué aquí a Toluca. Alguno de ustedes tuvo un percance vial. Yo iba pasando y me conoció y me habla y me dice: padre, pues le pegué al carro, me pasé el alto y le pegué a este carro, pero no fue grave, no hay heridos ni nada, pero van a llegar los de vialidad y va a llegar tránsito y va a llegar la policía. ¿Usted me ayudaría, por favor, a decir que fue la culpa del otro para que yo quede libre? Yo les pregunto a ustedes, ¿podría ser yo testigo y hablar a favor? ¿Sí o no? Aunque haya sido un hermano carismático, un hermano renovado, aunque sea un amigo mío, aunque sea un conocido, ¿no podría yo ser testigo de él? ¿Por qué no? Porque no vi. Eso es lo que hace testigo a una persona de algo, el ver. Si tú no viste, tú no puedes ser testigo. Lo que te hace misionero, lo que te hace evangelizador, lo que te hace anunciador en esta nueva evangelización es el que hayas visto. Porque es muy fácil aprenderte un tema. Yo puedo traer un orador que se aprenda un tema y que de un tema magistral mejor que cualquiera otro, pero que su vida esté hueca. Una persona que habla pero no respalda con sus obras lo que dice con sus palabras, es como quien da un cheque pero no tiene fondos. Un cheque que no tiene fondos, ¿de qué sirve? Aunque tenga muchos ceros, aunque tenga una cantidad muy grande, si no tiene fondos, no sirve. Si no tiene fondos, no sirve. Por eso es importante que nosotros, lo que respalda nuestra predicación es el ser testigo. Y el ser testigo te convierte a ti en una persona que con obras, no con palabras, ojo, no con palabras, sino con obras, te hace testigo de Jesucristo resucitado. Por eso, el requisito para ser misionero, para ser evangelizador, para servir a la iglesia en la nueva evangelización es ser testigo, es decir, haber visto. Y por eso el Papa Benedicto XVI nos decía en la Deus Caritas Est, ¿se acuerdan? Se es cristiano no por una tradición, no por un conocimiento intelectual,
no por una ideología, sino que se es cristiano por el encuentro con una persona que te hace, que te marca un acontecimiento en tu vida y marca un antes y un después en tu vida. Es lo que te hace cristiano. Yo no soy cristiano porque mis papás me enseñaron o porque mis papás me llevaron a bautizar y a confirmar. No soy cristiano porque en el seminario pasé 12 años estudiando teología y filosofía. No soy cristiano porque he leído muchos libros. No, señores, soy cristiano porque me he encontrado con una persona que ha marcado una diferencia en mi vida. Y es un acontecimiento que partió mi vida en un antes y un después. Eso es lo que me hace a mí ser cristiano y lo que me convierte en discípulo. Por eso el encuentro con Jesucristo me capacita a mí para ser misionero. Hay en la iglesia muchos cristianos que van sirviendo, que van evangelizando, pero de memoria, de memoria. Muchas catequistas no han tenido un encuentro personal con Cristo. ¿Y qué es lo que enseñan? Lo que ellas les enseñaron, lo que ellas leyeron. Preparan muy bien un tema y se lo dan a los niños, pero no viven de acuerdo al evangelio. No conocen a esa persona de la que predican. Por eso, para mí esto es un reto, porque al pararme yo frente a ustedes, yo tengo que decirles que si la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano, es porque yo lo he contemplado, yo lo he descubierto, me he encontrado con él. Eso me convierte en testigo y eso me capacita a mí para anunciar esa buena noticia del evangelio a los demás. Pero no solamente esto, hay la garantía, y los apóstoles tenían la garantía de lo que dice el mismo evangelio de San Mateo, el capítulo 19 y 20. Yo estaré con ustedes. ¿Cuántos días? Todos los días, todo el tiempo, hasta el fin del mundo. No dicen si se portan bien, porque los hermanos separados dicen, sí, la iglesia sí fue elegida por Dios, pero cuando la iglesia se portó mal, Dios la abandonó y eligió a la de nosotros. Es una falsedad, porque desde antes de la resurrección ya algunos apóstoles habían abandonado a Cristo, de hecho casi todos, y Jesús no los cambió. Cuando se presenta resucitado frente a ellos, los saluda diciéndole: la paz esté con ustedes. Y ese hombre cobarde que lo negó 3 veces, Jesús le dice: tú vuelve a ser el apacentador de mis ovejas. El mismo que lo había negado. Por eso Cristo, cuando te elige, te promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso esa es la garantía que tenemos nosotros. Y por eso, porque la renovación carismática está al servicio de la iglesia mediante la nueva evangelización. ¿Por qué? Primero, ¿por qué nueva? ¿Que la antigua ya no sirvió o qué pasó? ¿Por qué es una nueva evangelización? ¿Qué pasó? Nuevo ardor, muy bien. ¿Qué más? Nueva en sus métodos, muy bien. Y nueva en su expresión. Esas son las características de la nueva evangelización. Es un término que empezó a brotar, a comentarse más desde el Concilio Vaticano II. Pero fue el Juan 23 quien convoca el concilio, y fue el Papa Juan Pablo II quien ya le da el nombre de la nueva evangelización, el documento de Puebla. Y fue el Papa Benedicto y el Papa Francisco quien empiezan a impulsar más. En el documento de Aparecida se habla mucho sobre esta nueva evangelización. Y una nueva evangelización no porque la otra sea antigua, una nueva evangelización porque tiene que tener un nuevo ardor. Allá en cierta diócesis, ustedes saben que estamos en la gran misión continental, ¿verdad? ¿Sí sabían eso o no? En cierta diócesis llegó un párroco con el obispo y le dijo: señor obispo, nosotros ya acabamos la misión continental en mi parroquia, ya evangelizamos. Dijo el obispo: tenemos 2000 años haciendo misión y tú la acabaste en un año, la misión continental.
Esa misión no se termina, esa misión no caduca. Es una misión constante y siempre nueva, porque siempre va a haber retos, siempre va a haber oportunidades de evangelizar, siempre va a haber nuevas necesidades y nuevas problemáticas que iluminar. Por eso esa nueva evangelización no se termina. Pero ojo, sí corre el riesgo de hacerse vieja. Lo nuevo es contrario a lo viejo, ¿no? Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hace viejo a uno? Que no tenga nuevo ardor, hacer las mismas cosas de antes, la rutina. Es que siempre lo hemos hecho así, es que así se ha hecho siempre. Yo creo que el llegar a la rutina, eso es un peligro, porque la renovación también corre este peligro de perder la novedad. ¿A los cuántos años una persona es vieja? Yo cuando estaba niño veía a los de 20, dije, uy, esos ya están bien viejitos. Pero cuando tenía 20 y veía a los de 40, yo decía, uy, esos ya están bien viejos. Pero ahora que tengo 40 y veo a los, yo no me siento viejo, la verdad, pero veo a los de 60 o veo a los de 80 y digo, uy, ya que tenga yo 60, ya voy a estar viejito. Pero mi papá tiene 82 años y él también dice, yo no me siento muy viejo que digamos. ¿Cuándo se siente viejo uno? ¿Cuándo es viejo uno? Cuando deja de soñar, cuando deja de amar, cuando deja de luchar. Uno se hace viejo cuando deja de salir. Uno se hace viejo cuando se arrutina. Uno se hace viejo cuando se acostumbra. Uno se hace viejo cuando deja de cantar, cuando deja de silbar, cuando deja de bailar. Uno se hace viejo cuando deja de amar. Por eso ustedes son viejos o son jóvenes. Más o menos, más o menos. Y aguas, porque la vejez nos llega a todos, mis hermanos. Hay que tener por eso un corazón siempre joven. Así decía el Papa Juan Pablo II cuando le preguntaban cuántos años tiene. Decía 83 años. Dice, soy un joven de 83 años. Por eso nosotros, y la renovación carismática debe de mantenerse siempre joven, siempre fresca. Les voy a decir por qué. Porque cuando la renovación carismática envejezca, dejará de ser fresca para la juventud, dejará de ser la respuesta para las nuevas generaciones actuales. Por eso, ojo con esto, hermanos evangelizadores, la renovación carismática debe de permanecer siempre rejuvenecida, no por sus propias fuerzas, sino porque el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas. Hizo nueva la evangelización hace 50 años, pero no puede quedarse en las rentas del pasado. La renovación carismática fue la punta de lanza que abrió un camino muy grande en la iglesia y dio una respuesta a las necesidades del mundo. Pero no se puede quedar con que antes llenábamos estadios, antes hacíamos esto, antes, pues sí, pero ¿qué pasó ahora? Muchos viejitos tienen esa maña de decir, uy, antes en mis tiempos todo era bien bonito. Antes en mis tiempos había más respeto. Antes había más sano, había más valores. Ahora ya está todo perdido. Pero es la memoria nostálgica, que creen que lo pasado siempre fue mejor que ahora. ¿Cuál es el mejor momento para evangelizar? Hoy es el mejor momento para evangelizar. ¿Cuál es la mejor persona para evangelizar? Pero todos, es decir, nadie. ¿Quién es la mejor persona para evangelizar? A ver, ¿a quién vas a evangelizar pues? ¿Quién es el prójimo? El que está a un lado tuyo. No, si está tu esposo aquí es el que hay que evangelizar. Si no, la primera persona a la que hay que evangelizar es el que está a un lado tuyo. A veces tienes que hablar, otras veces no tienes que hablar. Lo evangelizas con tu vida, con tus actos, con tus palabras, cuando se pueda. Muchas veces tendremos que evangelizar en silencio. Por eso la renovación tiene que evangelizar hablando, pero también tiene que evangelizar sin hablar. Porque el evangelizador evangeliza no por sus palabras, sino que evangeliza
por sus hechos, por su sonrisa, por su caridad, por su alegría, por su amabilidad, por su humildad. Ahí es como evangeliza el evangelizador, no diciendo palabras. Por eso la evangelización tiene que ser siempre nueva y no tiene que avejentarse, no tiene que encerrarse. La evangelización se hace vieja cuando se encierra. Por eso el Papa Francisco, que de Dios goce, hace unas horas fue sepultado, nos decía: prefiero una iglesia, aunque esté sucia, aunque se caiga, pero una iglesia en salida a una iglesia encerrada. Y la renovación carismática puede correr el peligro de encerrarse. Una renovación muy bonita, muy bien organizada, peinándose todo el día, chuleándose: ay, qué bonita estoy, ay, qué chula estoy, cómo me quiero. Pero allá afuera, la renovación carismática no fue inspirada por el Espíritu Santo para sí misma, hermanos. La renovación carismática es un don del Espíritu Santo para la iglesia y para la humanidad. Por eso, cuando hablamos de la nueva evangelización, no queremos decir que es un nuevo evangelio. No, porque dice que San Pablo, que si alguien predicara un nuevo evangelio, aunque sea un ángel, que sea anatema. Nadie puede predicar un evangelio diferente, porque Jesucristo, dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, dice: Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambia. Por eso la nueva evangelización no es un nuevo evangelio, ni tampoco es un nuevo Jesucristo. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Tampoco la nueva evangelización es denunciar el pasado y decir que lo pasado era viejo, era malo. No, no se trata de eso. Y tampoco se trata de anunciar nuevos contenidos. Ya la palabra de Dios ya está escrita. Eso se cerró en el siglo I. Ya nadie puede añadirle nada a la palabra de Dios. Eso ya está escrito, ya está revelado. Esas revelaciones que Dios dio hace un momento, y les voy a dar una pista para el discernimiento. Escuchen, cuando alguien dice: yo tengo un mensaje de Dios, ese mensaje de Dios siempre tiene que ver con la Sagrada Escritura. Si no fortalece, ilumina, explica la Sagrada Escritura, no es un mensaje que viene de Dios, es un mensaje que viene de la humanidad. Por eso, cuando yo escuchaba que alguien decía por ahí: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Evangelio de San Mateo. Cuando alguien decía: no tengan miedo. Sí, eso viene de Dios. Y es un mensaje actual para nosotros ahora. Porque miren, a nadie le gusta el periódico de hace una semana. No, ¿a quién le interesa? Las noticias de hace un mes, ¿a quién le interesan? Nadie. Una vez estaba predicando, estaba dando un tema ya a los papás y padrinos sobre el querigma, y empezando a hablar de Jesucristo y de la muerte de Jesucristo, una persona se pone de pie y dice: oiga, disculpe, ¿cuándo sucedió esto? Y yo cometí el error de decirle: hace 2000 años. Dice: por favor, ¿a quién le interesan noticias de hace 2000 años? Háblenos de algo actual. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ayer? Algo que está pasando ahora. Y me quedé pensando con eso, y tiene razón. A nadie le interesa una noticia de hace 2000 años, porque el mensaje que nosotros predicamos no es un mensaje antiguo, es un mensaje nuevo. Por eso decimos que la palabra de Dios es viva y es actual. Lo que se escribió hace 2000 años o hace 3000 años estaba pensado para ti y para mí el día de hoy, en las nuevas circunstancias y la nueva realidad que tenemos ahora. Por eso no son nuevos contenidos. Pero que sí es la nueva evangelización: es un mensaje fresco, es un mensaje de hoy, es un mensaje hermoso. Porque yo, a través de la renovación carismática, he encontrado la hermosura del evangelio. Es un mensaje que no tenemos nosotros que pedir ni que envidiar a nadie del mundo. Cuando estamos aquí y tu familia está en una fiesta, o está en unos 15 años, o está en una boda, o está en un baile, o está en un balneario, o está en la playa, o está disfrutando, yo debo decir: el mejor lugar donde puedo estar es este. No tengo por qué buscar o por qué añorar otros lugares. Estoy en el mejor lugar porque estoy
frente a Dios Santísimo. Por eso es un mensaje fresco, es un mensaje alegre, y la predicación, ojo, hermanos evangelizadores, tu predicación debe de ser siempre alegre, no predicadores tristes, dice el Papa Francisco, con caras de vinagre, con caras de sepulcro, con caras de cuaresma. Oigan, hey, despierta al que está a un lado tuyo, despiértalo, muévelo y dile: hey, ya pasó el Viernes Santo, ya pasó la cuaresma, Cristo está vivo, resucitó, alégrate. O pregúntale, ¿sí sabías que ya es Pascua? ¿Sí sabías que Cristo vive? ¿Qué les digo? ¿Que sí o que no? Entonces dile, entonces avísalo a tu cara, entonces díselo a tu cara, entonces cambia esa cara. Decía, fíjense, a San Juan Bosco, cuando él quería, se estaban peleando los chiquillos del oratorio, y él los quiso jalar de las orejas y regañar, y María Auxiliadora se le presenta en la noche y le dice: se juntan más abejas en una gota de miel que en un barril de hiel. Ojo, se juntan más abejas en una gota de miel que en un barril de hiel. ¿Qué interpretó entonces San Juan Bosco? Que se hace más con dulzura, se hace más con alegría, se hace más con amabilidad que con dureza. Por eso la nueva evangelización tiene que estar revestida de alegría. Si no, no es nueva. Si no, no es actual. Si no, no está fresca. Tiene que estar revestida de alegría. Además, tiene que estar siempre joven, porque el evangelio no envejece. Así tengas 50, 60 o 70 años, debes de mantenerte joven, porque el evangelio no envejece. Tiene que ser nueva, tiene que ser expresiva, tiene que tener ese impulso y tiene que tener esas nuevas modalidades. Por eso, fíjense bien lo que les voy a decir, mis hermanos. Eso es inspiración de Dios. La renovación carismática, que yo siempre les he dicho que es hija de la iglesia. ¿Sí? Sí lo entendemos, ¿verdad? Es una hija de la iglesia. Es de las últimas hijas que ha tenido la iglesia. Ha tenido muchas hijas y hijos, pero la renovación es una hija que le salió a nuestra madre muy alegre, muy brincona, muy cantadora, muy fresca. Es una niña que muchos decían: esa niña, los obispos me lo dijeron hace unos días, esa niña está dormida. Yo le dije: no está muerta, está dormida, pero la vamos a despertar, y entre todos vamos a decirle a la renovación: Talitá cum. Dile al que está a un lado tuyo: Talitá cum. Óyeme, niña, levántate, despiértate, rejuvenécete. Cuando se empieza a hablar de esa nueva evangelización, después del Concilio Vaticano II, ojo, ya escúcheme, el Espíritu Santo inspira en aquel glorioso mes de febrero de 1967 en la Universidad de Dukens, inspira en aquellos jóvenes la respuesta que había inspirado, fíjense bien, en los cardenales en el Concilio Vaticano II. En aquel 1967 el Espíritu Santo da respuesta que los cardenales, cuando escribieron el Concilio Vaticano II, y cuando el Papa Juan XXIII decía: abran las puertas, pero nadie sabía cómo y cómo vamos a evangelizar. Y empieza el Espíritu Santo, inspira a la renovación carismática y empieza a infundir una novedad en la evangelización en la iglesia, y empieza a inspirar ese fuego, una predicación muy diferente. Ustedes no se acuerdan cómo se predicaba hace 58 años. Bueno, algunos sí, estoy viendo, sí se acuerdan. No, sí hay varios. ¿Cómo se predicaba? Pero una predicación a veces monótona, a veces aburrida. Pero llega la renovación carismática, que en pocos años empieza a ser una bomba expansiva que se empieza a extender en todos los países, y empieza a soplar el fuego del Espíritu Santo.
Y la renovación carismática fue el instrumento que el Espíritu Santo inspiró, fue la herramienta que el Espíritu Santo inspiró para la nueva evangelización. Después de la renovación carismática surgieron muchos otros movimientos. No quiero hablar de ellos porque a veces se ofenden, pero surgieron muchos otros movimientos que sus diócesis los tienen y que nacieron de la renovación. Y que bueno, gloria a Dios. Pero la renovación carismática marcó un camino en la nueva evangelización desde hace 58 años. Por eso, esa nueva evangelización, la renovación carismática, fue la respuesta de Dios. Porque la renovación carismática nos enseñó a nosotros, a todos, hombres y mujeres, en diferentes sacerdotes, obispos, laicos, religiosos, nos enseñó a ser hombres y mujeres nuevos. Ahí morimos al hombre viejo, amén, y nacimos al hombre nuevo, como dice Nicodemo. Ahí empezamos a nacer, ahí experimentamos lo que antes no se experimentaba, ese fuego del Espíritu, esa unción del Espíritu Santo que nos cambió la vida. Gracias a la renovación carismática, que tuvimos una experiencia nueva de fe. Ojo con esto, no inventamos el hilo negro nosotros, no inventamos el hilo negro, no inventamos la evangelización, simplemente le dimos brillo, le dimos novedad, le dimos frescura a ese fuego del Espíritu. Pero es gracias a Dios, es obra de Dios. El fuego de lo alto encendió nuestros corazones. Y empezamos, yo preguntaba a los más viejos de la renovación, ¿por qué antes había tanta fuerza en los congresos? Decía él, porque todo mundo salía hablando de lo que había experimentado ahí. Todo mundo salía hablando las maravillas que Dios había hecho en su vida en ese congreso. ¿Y ahora qué nos pasó, hermano? ¿Qué nos pasó ahora? Porque no compartimos la experiencia. Necesitamos compartir la experiencia del Espíritu. Esa efusión del Espíritu Santo nueva en nosotros nos convirtió en testigos. Eso que yo había escuchado tantos años, finalmente lo conocí. A ese Cristo que yo conocía de oídas, o que yo conocía por medio de un libro, o incluso de la palabra de Dios, por fin el seminario de vida en el Espíritu, por fin lo descubrí. Me encontré con Él. Y ese encuentro marcó mi vida y me hizo tener una experiencia fuerte del Espíritu Santo. Por eso esa corriente de gracia, bendita corriente de gracia, le quitó lo aburrido a la religión para los que no estaban insertados en ello. Esa corriente de gracia le dio un nuevo brillo a la evangelización. Pero les voy a hacer una pregunta: ¿quién es el protagonista de esa nueva evangelización? Si se la sabe, es el Espíritu Santo, es obra de Dios. Cuando yo estaba en el seminario, nos hizo la pregunta un padre maestro de nosotros, estábamos en filosofía, y nos dijo, ¿quién es el protagonista de la evangelización? Y nosotros rápido, ¡nosotros! Dicen, no son ustedes. Entonces, ¿quién? Ya alguien dijo, ¿el Papa? No. ¿Los sacerdotes? No. ¿Los laicos? No. ¿Los religiosos? No. Pues, ¿quién es el protagonista de la evangelización? Y nos dijo, es el Espíritu Santo. Él es el que mueve los corazones, y Él es el que está moviendo los corazones de ustedes ahora, y Él es el que me está moviendo a mí a predicar. No soy yo el protagonista. Yo pensaba que era yo. No, es el Espíritu Santo. Tú no eres el importante, mi hermano. Dígale a su hermano que está a un lado, tú no eres el importante, tú no eres el protagonista. Perdón que te tumbe de tu nube, pero el único importante es el Espíritu Santo. Déjalo que Él brille, déjalo que Él luzca, déjale su lugar a Él. Tú no eres el protagonista principal. Pero ojo con esto, para que la renovación no caiga en la vejez. Ya tenemos 58 años, y una persona de 58 años empieza a chochar. Para la que renovación no empiece a chochar, entonces ¿qué se necesita?
para que siga siendo esa servidora de la iglesia en la nueva evangelización. ¿Qué necesita? Primero, tenemos que hacer un análisis, un discernimiento, descubrir dónde estamos parados, dónde estamos parados, dónde nos toca evangelizar. Para evangelizar cometemos un error con mucha frecuencia. Oye, te toca ir a dar un tema a tal comunidad. Llego y desembucho todo lo que traiga, vomito todo mi mensaje, pero no conozco la realidad de las personas, no conozco su situación. Por eso, cuando a mí me nombraron asesor de la renovación, le digo a Miguel y a Ceci, a Fray Cándido, yo no puedo ser guía o ser pastor de un movimiento que desde atrás de un escritorio, desde atrás de una vitrina, yo necesito conocer la realidad. Y por eso, con mucho sacrificio, estamos visitando todas las provincias de México. Ya visitamos más de la mitad, gracias a Dios, pero estamos visitando todas las provincias. Ahí reunimos a los equipos diocesanos y conocemos la realidad, no desde los coordinadores. Y vieran qué diferente se ve la realidad desde abajo que desde arriba. Por eso necesitamos conocer a nuestros interlocutores. Si no, nos hacemos como muchas veces se dice que se hace en el seguro social. ¿Qué tienes? Me duele la cabeza. Toma. ¿Qué les dan? Ya se la saben. Me golpeé un pie, me duele la rodilla. ¿Qué te dan? Paracetamol. Oye, me duele la cintura, me duele el estómago, me duele el riñón, me duele el hígado, me duele el estómago. Para todo lo mismo, paracetamol. Y a veces en la renovación, para todos lo mismo. Para todo lo mismo. Es cierto, el mensaje de Dios es fuerte y es fuente de vida para todos, pero necesitamos conocer a nuestros interlocutores, para saber cuáles son sus necesidades, su problema. Más adelantito voy a hablar de ese encuentro de Jesús con la samaritana. Pero Jesús no llega con la samaritana y le empieza a hablar de la misericordia de Dios y del Padre y que el Hijo y del Espíritu Santo y que la iglesia y que los sacramentos. No, primero le escucha, primero se da cuenta de su necesidad, de su problema, de su sed. Y entonces, partiendo de una realidad natural y humana, Jesús después le llega con el evangelio. Muchas veces nuestras predicaciones son completamente desencarnadas de la realidad, ajenas a la realidad de las personas que están viviendo. Necesitamos traducir el evangelio, hacerlo cercano, digerible. Nuestro papel, a ustedes como evangelizadores y yo también, es el papel de un mesero. ¿Qué es un mesero? Cuando ustedes van a un restaurante así más o menos medio fifí, y llegan y dice un corte a la Portois, un corte a la Portois, y tú le hablas al mesero, ¿el nombre se te hace atractivo? ¿Se te hace apetecible o sí o no? Pues más o menos, ni sabe ni qué es. Un corte a la Portois, ¿sabe qué será? Imagínate que son tripas de cerdo o bueno, que también bien lavadas son buenas, ¿no? Pero te empieza a decir el mesero, mire, es un corte con un corte muy fino, bañado en salsa, viene con una ensalada y puede acompañarlo con esto y con esto, y se te empieza a hacer agua a la boca y dice, tráigame eso. Pero ¿cuál fue el trabajo del mesero? Hacer apetecible la comida que tú no entendías. Nuestro trabajo como evangelizadores es hacer apetecible, digerible el evangelio, hacerlo cercano a la gente, hacerlo tocarlo. Por eso Dios, cuando quiso redimir a la humanidad, no la redimió desde arriba, sino que se hizo hombre como nosotros, se hizo cercano a nosotros. Por eso debemos conocer nuestra realidad, y sabemos que en nuestra realidad estamos viviendo una secularización tremenda que se manifiesta en la pérdida del sentido de lo sagrado. Ya nada es sagrado, ya nada es santo. Ahora se puede ridiculizar al Papa, a los santos, a la Virgen, a la Iglesia. Ya perdió el sentido de lo sagrado. Es una característica de la generación actual. Ya nada es sagrado. Ahora de todo se puede hablar, ahora todo se puede tocar. Ya nada es sagrado. Y ojo con esto,
porque eso nos lleva a los jóvenes que ven a la iglesia como algo lejano. Fíjense, algo muy hermoso, hermanos, escúchelo muy bien. La renovación carismática, gracias a Dios, todavía tiene ese clic, ese contacto con los jóvenes. Algo que no tiene ya nuestra madre iglesia, que ha perdido. Muchos jóvenes ya no van a misa. La verdad, como iglesia no entendemos a los jóvenes, y los jóvenes no entienden a la iglesia. Los jóvenes no buscan a la iglesia y la iglesia no busca a los jóvenes. Ese es el problema, que necesitamos salir cada quien de nuestro confort, ir al encuentro del joven para atraerlo, pero para que siga dándose, para que esa nueva evangelización sea nueva, además de saber dónde estamos parados. Primero, escúchelo bien y anótelo en su mente, pero sobre todo en su corazón. La evangelización nueva debe de ser cristocéntrica. No ande por las ramas. A veces que en los seminarios de vida se habla de acupuntura, se habla de tanatología, se habla de muchas cosas. Concéntrate en lo más importante. La nueva evangelización, para que sea nueva, tiene que ser cristocéntrica, porque es el único que garantiza la novedad a la nueva evangelización. Y para que sea cristocéntrica, tiene que ser testimonial. Es lo que les digo. Yo no vengo a predicar a un Cristo del cual yo escuché hablar. No, yo vengo a predicar a un Cristo que yo vi, que yo experimenté en mi vida. Es lo que me hace testigo. Por eso la nueva evangelización tiene que ser cristocéntrica. Segundo, debe de ser querigmática. Querigmática. Ese kairos, ese tiempo de gracia a propósito de ese año jubilar, año de la esperanza, con esa bula tan hermosa que el Papa escribió hace un año, el Papa Francisco, que de Dios goce, spes non confundit, de Romanos 5:5, que nos convierte en peregrinos de esperanza. La nueva evangelización tiene que ser querigmática. Yo tengo la respuesta para tu problema. Yo no sé cuál sea tu problema, y no soy brujo y no soy adivino, pero sea cual sea tu problema que traes ahora, yo tengo la respuesta para eso. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta se llama Jesucristo. Él es la solución de cualquier problema. Es la solución, es la respuesta de tu vida. Yo cuando escucho problemas, porque siempre, todos los días escucho problemas de la gente, problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales, problemas sociales, problemas de depresión, problemas de baja autoestima, problemas de dolores, de tristezas, de faltas. Y yo siempre digo, yo tengo la solución para ese problema. Cualquiera que sea el problema, la solución se llama Jesucristo. Él es la solución de cualquier problema que tengas. Y debemos de presentarlo de una forma querigmática. Por eso, la mejor respuesta que nosotros tenemos para los problemas se llama Jesucristo. Ustedes han leído el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Toda esta semana lo hemos leído, el 3 y el 4. En la homilía voy a hablar algo de eso. Pero ¿se acuerdan de aquel paralítico que está en el templo, en la hermosa, con la mano levantada? Llegan Pedro y Juan y él se les queda viendo. ¿Pero qué esperaba él? Dinero, una moneda. Qué bueno que ese día Pedro y Juan no tenían ni 5 pesos siquiera para darle. Qué bueno que no tenía nada de dinero, porque así le dieron lo más hermoso. Y ellos le dicen, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre del Señor Jesús, que está vivo, que está resucitado, levántate, ponte de pie. Y aquel hombre se puso de pie, porque le ofrecieron lo más importante. Lo más importante se llama Jesucristo. La respuesta de Dios para aquel hombre a través de Pedro y Juan se llamó Jesucristo. Y la presencia de Jesucristo transforma la vida. Ese hombre entra danzando. Le dicen, hey, ¿por qué danzas? Le dice, es la primera vez que me puedo mover. Yo no puedo caminar. ¿Por qué danzo? Porque volar no puedo. Si pudiera volar, volara. Cambió mi vida. 100 pesos, 500 pesos, 1.000.000 de pesos, lo hubiera seguido dejando paralítico toda su vida y hubiera muerto paralítico 10 minutos. En 10 minutos puedo decir muchas cosas, ¿eh? Tercero,
la nueva evangelización tiene que ser carismática. Oh, no me estoy equivocando, no es carismática, es carismática. ¿Se han escuchado esta palabra? Carismática, ¿qué significa? Tiene que ser acompañada con hechos, con manifestaciones, con milagros. Ahora, en mi parroquia donde estoy, espero no vean este video, pero si lo ven ni modo, pero les pregunté a un grupo de los más importantes de mi parroquia, les dije, ¿ustedes creen que ahora, después de 2000 años, Dios siga haciendo los mismos milagros que hacía antes? De multiplicar los panes, levantar a los paralíticos, devolver la vista a los ciegos. ¿Ustedes creen eso? Ellos me decían, no, ya no, ya no, eso ya pasó. Ese es el problema, mis hermanos, que ya no creemos en los milagros. Incluso ni yo tampoco a veces he creído. Platicaba ayer con Majo de una persona en un congreso el año antepasado en Estados Unidos. El Señor me inspiró a decir que una persona que tenía cáncer, el Señor la estaba sanando. Y alguien me dijo en la oración, aquí una persona que tiene cáncer, pero ya tiene el cáncer invadido, todo el, ¿cómo se llama? Metástasis. Y yo pensé, dijo, bueno, Dios sí hace milagro de sanar un cáncer, pero ya la metástasis no creo que la pueda sanar. Yo, fíjense, siendo sacerdote, renovado, evangelizado y dudando del poder de Dios. Pero de todas maneras pedí a Dios por esa mujer. Eso fue en noviembre. En enero me hablan y dice, padre, ¿se acuerda de esa mujer que le dijimos que tenía metástasis? Dije, sí, ya se murió, ¿verdad? Dice, no, se sanó. ¿Cómo que se sanó? Dile que vaya con el médico y que haga un expediente médico, porque el médico también tiene que dar testimonio de ese milagro. A veces creemos que los milagros ya pasaron de moda, y eso nos pasa a nosotros, mis hermanos, que perdemos la fe al pedir a Dios algo. No lo pedimos con fe ni con confianza. Pensamos que ya no existe esos milagros. Tenemos que creer que la predicación tiene que ir acompañada de signos sensibles. ¿Por qué la primitiva evangelización tuvo tanto auge y tanta fuerza? Dice los Hechos de los Apóstoles que el Señor acompañaba su predicación con los milagros que hacía. Dios hacía a través de ellos milagros. Hasta la sombra de San Pedro servía como instrumento de Dios. Pero no se la creían ellos, porque era Dios el que actuaba. Ellos no eran los importantes. Pero tenemos que creernos, mis hermanos, la renovación carismática, una de tantas novedades que le dio a la iglesia, le dijo que ahora, no solamente a través del padre Emiliano Tardif, sino a través de tantos siervos de Dios, siervos dóciles, el Señor le dijo a la iglesia que los milagros existen el día de hoy. Y ustedes y yo hemos sido testigos de esto. Hemos sido testigos de personas. También en un congreso me tocó una persona ciega de nacimiento. Yo nunca había visto eso. Yo mismo me sorprendo. Sí había visto personas que habían sido curadas de la vista, pero un ciego de nacimiento nunca lo había visto eso. El Señor sigue actuando con poder, pero necesitamos creerle a Dios y confiar en Él y pedirle que Él con autoridad realice su obra. Por eso la nueva evangelización tiene que ser carismática, tiene que ser también, dentro de lo que le decía, carismática, entendible, cercana a la gente. Evita palabras que nadie entiende, que la gente te entiende. A mí el Señor me dio el don de la predicación, pero yo no predico así porque yo no tengo ningún título, no tengo ni una carrera, ni una licenciatura, ni nada. Simplemente yo me imagino a todos como niños. Yo me imagino sentado del otro lado, y yo siempre me hago la pregunta: si yo estuviera sentado, ¿para qué me serviría en mi vida eso que me está diciendo el sacerdote? Yo me pongo en ese lugar y digo, bueno, de aquí se tiene que llevar algo útil, práctico, para mañana, para pasado, algo que le sirva en su vida. Y por eso siempre tus predicaciones tienen que ser cercanas, entendibles a la gente. También la predicación tiene que ser profética. Profética. Ojo, el mensaje que tú das es de parte de Dios, porque el profeta anuncia, pero también denuncia. Pero es algo que no se dice mucho de los profetas, y yo se los voy a decir ahorita, porque a veces nos asustamos.
Yo revisando la vida de los profetas me di cuenta de algo muy triste, pero muy comprometedor también. Díganme qué profeta no fue perseguido. Uno, nomás díganme uno, que no haya sido perseguido, que no haya sido calumniado, que no haya sido difamado. Como profeta, mi hermano, servidor, te toca ser perseguido. Toca que te levanten falsos. Toca que te hagan enojar. Hey, tranquilo, es parte del show. Es parte de la misión que el Señor te está confiando. Es parte de eso. Cuando te levantaron un falso ahí en tu diócesis, que te dijeron, tú siéntate, tú ya no prediques porque eres un imprudente, porque eres un mentiroso, porque eres un soberbio, y te sentaste. Hey, así les dijeron los profetas también. Es parte de la misión, es parte de la vocación, la persecución. Por eso tiene que ser profética. Pero, mis hermanos, si nosotros no anunciamos con palabras proféticas y con este don carismático, lo estamos haciendo al revés de la primera evangelización. ¿Se acuerdan cuántos se convirtieron con la primera predicación de una persona? ¿Cuántos? 3,000. Se convirtieron con uno, se convirtieron 3,000. Ahora entre 3,000 no podemos convertir a uno. Ahora entre 3,000 predicaciones no se convierte ni uno. Ojo, cada uno de ustedes tiene que convertir a 3,000. Ellos lo hicieron en un día. Les doy un año. Les doy un año, tranquilos. Bueno, 2 años, el próximo en el van que tengamos, van a llegar ustedes, miren, aquí están mis 3,000. Y van a preguntar, ¿y cómo lo hiciste? Pues como nos dijo, como está en la palabra de Dios, con testimonio, con mi vida. Yo he conocido pocos evangelizadores reales, pero sí hay. Bueno, ya más adelante les digo de eso porque ya están, bueno, quedan como 7 minutos, ¿verdad? La nueva evangelización tiene que ser litúrgica, y la liturgia nos lleva a encontrar la centralidad de la predicación en la Eucaristía. Fíjense, hay comunidades que suspenden, que en vez de irse a misa, se van a una asamblea de oración o a un pequeño grupo de oración. Primero está la Eucaristía, mis hermanos. Cristocéntrico significa que Cristo es el centro. La Eucaristía es el centro, no la asamblea. La asamblea te lleva a la Eucaristía. El PGO te lleva a la Eucaristía. Ojo con esto. Si todo lo que haces no te lleva a Jesucristo Eucaristía, quizás no lo estás haciendo bien. Quizás estás por otro lado. Por eso tiene que ser litúrgica. A mí me da mucha tristeza a veces ver Eucaristías atropelladas, deprisa, sin sentido. Dios se hace presente de todas maneras, pero tenemos que redescubrir la belleza de la Eucaristía. Tiene que tener una dimensión social, la nueva evangelización, una dimensión social, es decir, de servicio. Créetela, eres un servidor. Hay algunos que cuando los nombran encargados de la evangelización en su diócesis, hasta el caminadito les cambia. Antes caminaban así. Vas a ser encargado de la evangelización de la diócesis. Ya hasta caminan así. A ver, pónganme una alfombra para que pase yo. No, hermano, eres servidor. Por eso Dios no le da alas a los alacranes. Si así pican, imagínate ahora volando. Tienes que ser servidor, y tienes que ser servidor humilde. Ahorita eres de evangelización, después vas a ser de los baños, no pasa nada. Toda la vida es servicio, y es servicio a Dios y servicio a la iglesia. Así sucedió la primera evangelización aquí en México, hace 500 años. Llegaron los evangelizadores, agustinos, dominicos y franciscanos. Llegaron, y los indígenas tenían un conflicto porque no hablaban su idioma. Y como podía, un indígena le dijo a un misionero, le dijo: no entiendo lo que me dices, no entiendo lo que me dices, pero veo lo que haces por mi pueblo, y eso basta. Ojo, quizá nuestros hermanos no entienden lo que le decimos, pero ven lo que estamos haciendo por el pueblo, por la iglesia, y eso basta. Siguiente,
echar las redes al otro lado. Oye, si ya no pescaste nada de ese lado, es lo que les dice Jesús en el Evangelio. Muchachos, no han pescado nada, no nada, pues echen las redes al otro lado. Oye, si ya ahí no estás pescando nada, cambia la estrategia, cambia la manera de ver. Casi último, último del segundo punto. Tirar los peces malos. Tirar los peces malos. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles recogieron la red y tiraron los peces malos? Ojo con esto. A veces nos preocupamos porque, ay, se fue sutanito, uy, tan bonito que predicaba, uy, tan bien que era. Hey, los peces malos se tienen que ir cayendo. Yo cuando llegué a mi parroquia, muchas personas se salieron sin conocerme, se fueron. Yo tenía un conflicto, yo le pregunté a mis compañeros sacerdotes por qué se están yendo. Y ellos dijeron, un consejo que me dio uno de ellos, dice, es porque parte de la renovación de tu parroquia es que algunos tienen que salirse para que entren otros. Palabras proféticas de aquel sacerdote, algunos se tienen que salir para que entren otros. No tengas miedo tirar los peces malos, no los estás tirando tú, se están saliendo solos. A Jesús cuando la multiplicación de los panes, ¿cuántos eran? ¿Se acuerdan? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Cuando mandó a predicar, primero, ¿a cuántos eran? 72. Después, cuando el grupo de sus apóstoles, ¿cuántos eran? Cuando estaba en la oración en el huerto, ¿cuántos eran? 3. Y cuando estaba en la cruz, ¿cuántos eran? 1. Fíjense, la cantidad no importa. Se quedan los que se tienen que quedar. Y los demás. Bueno. Vino nuevo en odres nuevos, pero nuevos corazones, nuevos de mente. Solo así será la nueva evangelización. Tenemos que renovar nuestro corazón y nuestra mente. Quita eso de, es que siempre se ha hecho así. Quita eso, hay que innovar, hay que inventar cosas nuevas. Testigos más que maestros. Hoy el mundo tiene más necesidad de testigos que de maestros. Y anunciar a un Cristo vivo, no un Cristo muerto, un Cristo vivo, a un Cristo que está presente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer la nueva evangelización? 10 puntos. ¿Me dan o ya se acabó? 10 puntos rápidamente. Número 1. Un convencido convence a otro. Si tú estás convencido, vas a convencer. Si tú no estás convencido de lo que crees, no vas a convencer a nadie. Olvídate. Un convencido convence a otros. Y eso tiene que ser sin fingimiento. Cuando prediques, deja de fingir. Cada quien predica de manera diferente. Tú no quieras imitarme a mí o imitar al padre Félix o al padre Fernando. Tú predica como tú eres, sin fingimiento, sé original. Hay 2 moldes que el Señor rompió. Uno fue cuando te hizo a ti, y el otro fue cuando un santo ya es santo. No hay otro santo igual que ese. Tú estás llamado a ser santo a tu manera, con tus circunstancias actuales. Segundo, el protagonista es Dios, no tú. Sé humilde. Hay predicadores que evalúan sus predicaciones de acuerdo a los likes. Hay influencers que viven para los likes, que toman fotos y videos para que les den likes. El único que tiene que darle likes es a Jesucristo, no a ti. Tercero, sentido de iglesia. Sentido de iglesia. Eres servidor de la iglesia. Ojo, ni laical ni eclesial, perdón, ni laical ni clerical. Hay un conflicto ahora que la renovación es de los laicos o es de los sacerdotes. La renovación es de la iglesia. No es ni de laicos ni de sacerdotes. Aquí entramos porque el Espíritu Santo es quien la guía. Entran laicos, sacerdotes, obispos, religiosos. Todos entramos en la renovación, y es lo que a mí me gusta de la renovación, que aquí entramos todos y todos somos voz. Aunque es organismo laical para cuestiones prácticas, aquí somos parte de la dimensión episcopal de laicos, pero es organismo eclesial. Por eso debemos de caminar en sinodalidad. No vean a los sacerdotes como una amenaza. Nosotros no los vemos a ustedes como una amenaza. Somos aliados, nos necesitamos. ¿Qué sería de mí sin ustedes? ¿Para qué sirve un sacerdote que no tiene un pueblo? Para nada. Es como un puente que nadie pasa por él. ¿De qué sirve?
¿Y para qué sirve un pueblo que no tiene un sacerdote? ¿Quién le va a hacer presente a Cristo, Eucaristía? Por eso ustedes necesitan a los sacerdotes y los sacerdotes los necesitamos a ustedes. Eres servidor de la iglesia. Por eso, mira, la doctrina ya está escrita, el magisterio ya está escrito. Tus opiniones, la verdad, ni las mías son importantes. Lo único que es importante es el Evangelio de Jesucristo. Ni tus filosofías, ni tus ideologías. Deja de meterte en política o deja de meterte en otras cosas. Anuncia a Jesucristo. Como consecuencia se da lo demás. Número 4. Sentido de pertenencia. Pertenecer a una comunidad real. Hay servidores que son vagos, es decir, no tienen ninguna comunidad. Tienes que estar insertado en una comunidad, en un pequeño grupo de oración. Él es el que te envía y Él es el que te espera cuando acabas tu servicio. Debes que ser hombre de comunidad. Por eso cuando a mí me preguntan, padre, queremos invitar a esa persona, a este laico, a este sacerdote, a que predique en este congreso, yo la primera pregunta que les digo, ¿vive en comunidad? Cuando es de renovación, siempre les pregunto, ¿está llevando los 4 medios fundamentales? ¿Tiene su PGO? Sí, está invitado, aunque no predique bonito. Si vive en comunidad es un testigo. Si no vive en comunidad no es un testigo. Tiene que vivir en comunidad, mi hermano. Tiene que insertarse en su comunidad, estar en comunidad, apréndaselo. Tiene que estar en comunidad. Cuando usted viene aquí, usted no viene solo, viene enviado por su comunidad. Y cuando usted regresa de aquí, regresa a su comunidad que lo espera. Por eso tiene que tener comunidad. Número 5, pon tus talentos a trabajar. Busca tu candelabro para brillar. Busca tu lugar para brillar. Si ya te diste cuenta que no la hiciste en la música, pues dedícate a los baños. A lo mejor ahí está tu vocación. Si ya te diste cuenta que no limpias bien los baños, pues dedícate a intercesión. A lo mejor ahí está tu vocación. Busca tu candelabro para brillar. Número 6, empatía y comprensión. Conoce a la persona, escúchalo. Ya les hablaba de Jesús y la samaritana. De una necesidad humana llega una necesidad divina. Escucha a tu hermano, conoce a tu interlocutor. No te vaya a pasar lo que le pasó a aquel personaje que se aventó de una avioneta en paracaídas deportiva, pues se aventó en paracaídas, pero no calculó bien el aterrizaje y quedó enredado en un pino muy alto, en una montaña. Quedó enredado en su paracaídas, gracias a Dios no se golpeó, nomás quedó enredado en el pino. Por ahí iba pasando un hombre en ese camino que le gustaba ir a caminar y le dice a aquella persona: disculpe señor, buenas tardes, ¿me podría decir dónde estoy? Porque no sé dónde estoy perdido. Y aquel hombre le dice: sí, con mucho gusto, le digo dónde está. Está en lo más alto de un pino. Y aquella persona le dice: usted es sacerdote, ¿verdad? Dije: sí, ¿cómo supo? Porque lo que me dice es cierto, pero no me sirve para nada. A veces eso es para nosotros, pero también se los dejo de tarea a ustedes. Lo que me dice es cierto, pero no me sirve para nada. Conoce interlocutor. Hay personas que están pasando por un problema de la pérdida de un ser querido y tú le hablas de cosas que no tienen nada que ver con eso. Conoce interlocutor, evangelízalo de manera personal, uno a uno, alma a alma. Las evangelizaciones masivas en la Biblia se dieron 2, 3 veces, no era lo común. El soldado evangelizaba al soldado, el campesino evangelizaba a otro campesino, el obrero a otro obrero. Uno a uno, conquista uno a uno, convence uno a uno. No esperes estar, pues son pocas las oportunidades que tenemos de estar así. Pero cuando te vayas a tu comunidad, el que se te ponga enfrente, evangelízalo. Tu compañero de trabajo, evangelízalo. Y no va a ser de un día para otro, no, quizá vas a durar un año evangelizando a una persona, luego a otra, pero empieza a evangelizar, pero partiendo de la empatía, de la escucha. Dale un mensaje a la medida de sus necesidades. Cristo se adapta a cada persona. Número 7, ve a lo esencial, no andes por las ramas.
Vea lo esencial. Fíjense, yo tuve 12 años en el seminario. A mí me explicaron toda la doctrina de la teología y la filosofía y la historia de la salvación y las sagradas escrituras y todo eso. Tú con la gente no vas a tener 12 años. Quizá vas a tener 5 minutos. En 5 minutos dale el querigma. Quizá vas a tener un día. Plantea el tiempo que tienes, calcula el tiempo que tienes y en el tiempo dale lo esencial. Quizá es una persona que jamás vas a volver a ver. Quizá es una azafata en el avión. Quizá es un chofer en el camión. Quizá es ahí esa persona. Quizá es la única oportunidad que tienes de encontrarte con ella. Decía la Madre Teresa de Calcuta: una sola vez vamos a pasar por este mundo. No desaproveches cualquier oportunidad que tengas para evangelizar, para dejar huella. Número 8, lenguaje actual y positivo. Concéntrate en lo bueno. Mateo 13, 24, 30. Señor, ahí nació cizaña en medio del trigo, ¿quieres que la arranquemos? Y Jesús, ¿qué dijo? Sí, arránquela. ¿Eso dijo? No, déjenla que crezca. Tú fíjate en el trigo, no te fijes en la cizaña. Fíjate en lo bueno. Hay gente que es muy pesimista. A todo le encuentra malo. A toda solución le tiene un problema preparado. No, sé optimista. Fíjate más en lo bueno. Sé positivo, sé propositivo. Número 9, Juan 6, 9. Cuando le presentan los panes. ¿Qué es esto para tanta gente? 5 panes y 2 peces. No sabemos si los panes estaban duros, o si estaban ya muy viejos, o si estaban enlamados. No sabemos cómo estaban los panes. Pero ofrece lo que tienes. Eso ofrécelo. Da lo que eres. Da tu esencia. Comparte lo que tú llevas en tu interior. Eso es lo que tienes que dar a los demás. Y hazlo con amor y con alegría. Número 10, Lucas 17, 11. Sé agradecido. Disfruta. Sorpréndete. No pierdas la capacidad de sorprenderte. Dios sigue haciendo nuevas todas las cosas. Sigue llenándote de alegría. Yo todavía, cuando veo lo que hace el Señor en la hora santa, no puedo. Yo le digo al Señor: es que todavía no soy un buen sacerdote, porque todavía se me rasan las lágrimas cuando veo lo que haces. Como que no me he acostumbrado todavía. No he perdido la sensibilidad. Y ojalá, me dice Él, ojalá nunca la pierdas. Ojalá siempre tengas esa capacidad de sorprenderte. Número 11, sé agradecido. Perdón. Dios recapitula todo. Todo está consumado. Marcos 15, 39. Todo está consumado. Imagínate que hace 8 días los apóstoles tuvieron una reunión. Es sábado. Jesús está en el sepulcro. Los apóstoles se reúnen para evaluar su trabajo. ¿Hubiera sido una evaluación positiva? ¿Hubiera sido malos aspectos positivos? No, todo hubiera sido negativo. Jesús recapitula todo después de la resurrección, no antes. Los frutos no se pueden medir inmediatamente. Por eso no te desesperes si no ves frutos. Y último, concéntrate en lo que sí puedes hacer y te toca hacer a ti. Tú no te preguntes ahora, ni te preocupes por quiénes son los candidatos que van a suceder al Papa Francisco. Eso no te toca a ti. Deja que los cardenales, cuando te salga una noticia de esas de que los papables, eso cámbiales. No son cosas que te preocupan. Si se están allá en problemas, no son cosas. Tú haz lo que te toca hacer a ti. Y finalmente, ¿a quiénes evangelizar? Pues a todos. En especial, ve a las periferias, a los cercanos, a los que tienes a un lado tuyo, a los marginados. Les iba a platicar un testimonio de también a los sacerdotes, pero ya en otra ocasión se los platicaré, de lo que ya no me van a dar chance, ¿verdad? Bueno, les voy a abrir mi corazón. Yo antes era un anticarismático de hueso colorado. De veras, le voy a decir, me caían bien gordos. No me gustaba lo que hacían. Eso de alabar a Dios
Una vez en el seminario nos invitaron a que diéramos la comunión en un congreso carismático en el Auditorio Benito Juárez en Guadalajara. Yo al ver cómo estaban todos, yo me tuve que salir. No aguanté. Yo traía una escuela en el seminario, nos decían, cuando lleguen a sus parroquias, lo primero que deben de hacer, no todos los sacerdotes decían eso, pero uno o dos sí me dijeron, lo primero que deben de hacer cuando lleguen a sus parroquias es acabar con la renovación carismática, porque se está convirtiendo en una secta protestante. Yo esa escuela la traía. Cuando llego a mi primera parroquia en San Francisco de Asís, en Nochistlán, Zacatecas, me pone el párroco, Felipe de Jesús, me dice, tú vas a ser encargado de la renovación carismática. No, pero a mí me dio gusto, dije, qué bueno, porque la voy a acabar de más cerquitas. Pero yo dije, para acabar con esto, con esta plaga, así pensaba, para acabar con esta plaga, tengo que conocerla porque tengo que acabarla. Y empecé a conocerla. Ese fue mi error, que empecé a conocerlos. Había una kermés, los primeros que se apuntaban eran los de la renovación. Había que limpiar el templo, los primeros que se apuntaban eran los de la renovación. Tenían que ir de misiones, los primeros que se apuntaban eran los de la renovación. Íbamos a evangelizar un centro de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, los de renovación eran los que levantaban la mano. Entonces yo dije, esto no es una secta, pues esto no, pero no con eso, me van a ganar todavía. Pero ahí me estaban evangelizando a mí, me estaban evangelizando. Yo a todo les ponía traba, que vamos a hacer un congreso, pero ¿para qué o qué? A todo les ponía traba. No duré ni un año cuando cometí el error, entre comillas, digo el error, entre comillas, más grande de mi vida, de asistir a un seminario de vida en el Espíritu. Ya siendo sacerdote, me da vergüenza decirles esto, pero yo no sabía quién era el Espíritu Santo. Yo pensaba que era una paloma, o un rayo de luz, o una suave brisa, o un viento huracanado. Pero ahí en el seminario de vida, que yo iba, ahí conocí que era una persona viva, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que me había acompañado desde el día de mi bautismo, que había estado conmigo siempre, que yo no lo conocía, ahí lo conocí. Pero en ese seminario de vida yo iba con la espada desenvainada. Yo no iba a vivirlo, yo iba a criticar todo, desde cómo se para, cómo falta doctrina, falta fundamento, falta magisterio. El primer tema, ustedes saben cuál es el primer tema que se da en el seminario de vida: el amor de Dios. Los primeros 15, 20 minutos yo estaba escribiendo todo, porque después iba a tener una evaluación con ellos. Y yo después les iba a decir, ya no va a haber ningún seminario por esto y por esto y por esto. Pero nada más duré 20 minutos escribiendo. Cuando no sé por qué, yo no era llorón, yo no lloraba por nada. No sé por qué a los 20 minutos tenía los ojos llenos de lágrimas, porque el Espíritu Santo empezó a actuar en mí. Cuando pasó lo que mañana voy a dar el tema, efusión del Espíritu Santo, cuando pasó ese momento, yo no sentí ni un frío, ni un calor, ni un temblor, ni lenguas, ni vi una luz. Yo no sentí nada de eso, yo solamente sentí un amor tan grande que sanó mi historia, que sanó mi corazón, que sacó toda la basura de mí y me impulsó para ser un nuevo hombre, un nuevo sacerdote, porque a pesar de ser un sacerdote joven, ya estaba amargado, ya estaba rutinado, ya estaba anticuado. Y hasta la fecha el Señor sigue haciendo en mí un sacerdote joven, un sacerdote fresco. Él ha renovado en mí con su Espíritu Santo todo lo que yo no me imaginaba que podría ser. Y les digo ahora, ha sido la más grande y la más hermosa de las aventuras que Dios me ha invitado, porque Él no me ha soltado de su mano. Cada día me pone más cosas y yo le digo,
mi único propósito, mi único proyecto, cada año, cada mes, cada semana y cada día, es cumplir tu voluntad siempre. Para eso vivo, para ti, te pertenezco, haz de mí lo que tú quieres. Pero el Señor se sirve con la cuchara grande. El Señor no toma una parte de mi vida, el Señor lo toma todo. Pero primero, yo soy carismático y soy renovado ahora de hueso colorado, y lo digo con todo el orgullo de mi corazón. Primero, por la obra de Dios que Dios hizo en mí, pero segundo, porque mis hermanos, porque ahora son mis hermanos ustedes también, pero porque mis hermanos me evangelizaron a mí, no me predicaban a mí al principio con palabras, me predicaban con sus obras, me predicaban con su vida. Y eso para mí hay algo que no se puede resistir, el testimonio de alguien que está convencido de su fe. Eso nadie se puede resistir. A mí me ganaron, me conquistaron para Dios, me sedujeron para Cristo, y doy gracias a Dios porque en ellos los veo a cada uno de ustedes. Ojo, si a mí me preguntan que si me evangelizaron los renovados, los carismáticos, yo diría, no me evangelizaron ellos, me siguen evangelizando. No me evangelizaron hace 18 años, porque hace 18 años en estas fechas tuve mi experiencia. Saron hace 18 años. Y ellos me siguen evangelizando ahora. Cuando yo los veo a ustedes con todo el sacrificio que vienen para aquí, yo digo, eso no es obra de hombres, eso es una obra de Dios. Eso no lo hace cualquier persona. Ustedes hacen un sacrificio muy grande porque no son ricos. Muchas veces dejan de comer. Muchas veces vienen con mucho sufrimiento, con mucha entrega, con mucho sacrificio. Se hospedan en casas a veces que a veces no les dan ni de comer, pero nunca, casi nunca he visto a un carismático que se ande quejando, porque ustedes son cristianos de 4x4, todo terreno. Ustedes no son elite, son de los que Cristo hace 2000 años eligió, de esos apóstoles que no se pertenecen a ustedes mismos, sino que le pertenecen a Dios. Y su testimonio me evangeliza ahora a mí. Yo no vengo ahora por gusto, yo necesito encontrarme con ustedes. Yo necesito verlos a ustedes, sus cantos, sus alabanzas, su alegría, como si no tuvieran problemas, como si su vida estuviera resuelta, sabiendo que detrás de esa cara que ponen ahora tiene una familia desintegrada ya, tienen un problema ahí en su trabajo, tienen conflictos con su párroco, pero están aquí de pie. Eso para mí me evangeliza, aunque no me lo digan. El hecho de que están aquí, su presencia es el más grande testimonio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y pues gloria a Dios, como dice el padre Pablo. Bueno, el tema se llama la renovación carismática católica del Espíritu Santo al servicio de la iglesia con la nueva evangelización. Y qué excelente tema nos comparte el padre Pablo. Y bueno, voy a hacer primero un resumen, profundizando en algunos puntos, y al final abro micrófonos para oír también sus comentarios y dudas. Quiero comenzar leyendo la primera lectura que él mencionó, que es la de San Mateo 28, del 18 al 20. Y dice, Jesús, y esta, hermanos, es la última, son las últimas citas del Evangelio de Mateo. Normalmente cuando una persona ya no está con nosotros, sus últimas palabras a veces son las que más resuenan, ¿verdad? Su último mensaje, su última voluntad. Y estas son las últimas palabras que puso
San Mateo en el Evangelio. Entonces, tienen una relevancia importante porque les da la gran misión, esa que decía ahorita el padre Pablo, dice, esta misión supera la capacidad y todo lo que los apóstoles podían hacer, humanamente hablando, ¿verdad? Entonces, dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Las últimas palabras en el Evangelio de San Mateo. Eh, Fíjense, antes del envío, propiamente, antes del vayan, aquí viene también el contexto de por qué Jesús les dice, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Si conecto aquí estos dos versículos, es como si Jesús, dicho de otra manera o narrado de otra manera, puesto que, puesto que me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, yo los envío a que vayan y hagan discípulos a todas las gentes. No son, no son las palabras exactas, pero vamos a decir que ese es el sentido. ¿Por qué Jesús empieza diciendo, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra? Es porque el envío es con todo el poder del Señor, ¿sí? No vamos por tu cuenta ni por mi cuenta, vamos con el poder del Señor. Amén. Y luego continuamos leyendo, dice, ahora sí el envío, esta es la gran misión que a veces le llamamos la gran omisión porque es lo que no cumplimos, ¿verdad? Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, hermanos, a veces nosotros la misión la acortamos y solamente nos quedamos hasta el querigma o seminario de vida en el Espíritu. Y ese es, hermanos, el primer paso, nada más. Porque el primer paso no es hacer discípulos. El objetivo y el mandato del Señor es hacer discípulos. Ese es el primer paso. Importantísimo, porque como dice el, el padre Pablo, el padre Pedro, que menciona también a Benedicto XVI en el Deus Caritas Est. Eso es ser cristiano, un acontecimiento, el encuentro con una persona que te cambia la vida. Eso es ser cristiano. Entonces, sí, hermano, ese es un acontecimiento que te marca, pero es apenas el banderín de salida, es la primera cosa que se hace. Ahora hay que continuar con los hermanitos hasta ser los discípulos, ¿sí? La misión es hacer discípulos, ¿sí? Dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es decir, no nada más damos el querigma, no, haz el discípulo y enséñale todo lo que el Señor nos dejó, ¿verdad? Y enséñale, como decía el padre Pedro, no solamente de palabra, enséñale también cómo se vive como discípulo. Enséñale cómo piensa un discípulo, enséñale qué hace un discípulo con tu misma vida, ¿sí? Y termina con un excelentísimo
versículo que esto es lo que nos sostiene. Dice, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos da esa fuerza que no estamos solos, hermanos? En esta gran misión, el gran protagonista es el Señor. Él va por delante y el Espíritu Santo es el que nos va moviendo y el que va moviendo todo. Él es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque ¿quién es el más interesado que todos sus hijos se salven? Pues es Él. ¿Quién es el más interesado que lleguemos a todos los hombres? Pues es Él. Nada más tenemos que ir en su nombre. Amén. Nos mencionaba el Padre, Pedro dice, Jesús va preparando a los apóstoles y en este envío de los 72, pues fue casi como que ahí el Señor iba preparando, a ver, déjenlos voy calando, ¿verdad? A ver que los envío ahorita no a todo el mundo, a los pueblos aquí cercanos, ¿verdad? Que vayan viendo, ¿verdad? Y luego, pues gustoso, ¿verdad? Cuando regresa, Señor, se nos han sometido todos y los demonios y si ha habido curaciones y todo, ¿verdad? Pero el Señor otra vez los centra. Ustedes gócense de que sus nombres están escritos en el cielo, ¿verdad? Entonces, ahí va haciendo el Señor ese a prueba y error, ¿verdad? Con los apóstoles y también con nosotros, hermanos. Así empezamos a veces con compartir un pequeño testimonio, un pequeño temite, y ahí nos va llevando poco a poco también el Señor. Esta tarea, como decía el Padre, esta tarea del envío, esta gran responsabilidad de anunciar a toda la creación, porque fue un mandato, pues con mucho, humanamente hablando, superaba las capacidades, las fuerzas, los conocimientos de los apóstoles. Aquí lo importante es el último versículo de San Mateo. Yo estaré y estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que nos da fuerza, eso es lo que nos sostiene, hermanos, ¿sí? Eh, y solamente un requisito. Si nos acordamos, nada más hay un requisito, ser testigos. Y eso es lo que le da fuerza al envío, porque no es una clase de historia cuando compartimos, no es una clase de historia de algo que pasó hace 2000 años. La gente, por eso decía el Papa Paulo VI, la gente no quiere maestros, ¿sí? Quiere testigos. Y dice, y el mundo no escucha a los maestros, y si los escucha, es porque son testigos. Sí, háblame del Jesús bíblico, háblame del Jesús histórico, háblame de lo que hizo hace 2000 años, pero también háblame del Jesús resucitado que está obrando hoy en tu vida y en mi vida. Y hermanos, ahí está la fuerza también de la predicación. Yo en este momento te pido, cierra tus ojos, recuerda, vamos a recordar dos momentos. Recuerda el momento en que tuviste tu primer encuentro con el Señor. ¿Cómo fue? ¿Qué palabras? ¿Cuál, a lo mejor fue los primeros temas, ¿verdad? Pero, o a lo mejor no, bueno, cada quien tiene su llamado. ¿Dónde fue que tuviste ese encuentro con el Señor? ¿Qué sentiste? ¿De dónde te sacó? ¿Qué te mostró? Bueno, hermano, ese recuerdo es valioso, hermano, porque ese es el que hay que compartir, esa es tu experiencia.
Es ahí donde eres testigo, hermano. Por eso cuando predicas, tienes que ir a esos momentos donde el Señor se ha manifestado grandemente en tu vida, porque no predicamos a un Cristo que se quedó en la tumba, predicamos a un Cristo resucitado, vivo y actuante. Y el testimonio por eso es importante. Y también, recuerda también en este momento, ¿cuál fue el último? ¿Cuál es el último testimonio que tienes de la presencia del Señor en tu vida? O sea, el último de estos días o estas semanas o de hoy, el más reciente, hermano. Y así sigue haciendo recuerdos y velos anotando para que cuando compartas esos tesoros, esos son los mejores ejemplos de testimonio, de que tú eres un testigo. Amén. Bueno, continuemos. Nos mencionaba también el padre este concepto de nueva evangelización, ¿sí? Que como tal sale en los documentos en el CELAM, es decir, Conferencia de Obispos Latinoamericanos y del Caribe en Puebla, cuando nace este concepto de nueva evangelización. Dice, bueno, ¿por qué nueva? Dice, no, y sí lo aclara. Dice, no en sus contenidos, ¿sí? No en sus contenidos, sino en su ardor. Y aquí ya debe ser como un semáforo para mí. Bueno, ¿cómo anda mi ardor? El contenido es el mismo, la revelación es la misma. Aquí está la palabra de Dios. Está el magisterio de la iglesia, está la tradición de la iglesia. El contenido es el mismo, pero ¿cómo ando en el ardor? ¿Cómo ando en los métodos? ¿Y cómo ando en la expresión? En eso es en lo que necesita ser nuevo. Nueva en su ardor, nueva en sus métodos, esta nueva evangelización, y nueva en su expresión. Y nos decía el padre Pedro, dice, bueno, la renovación carismática es una respuesta de esta nueva evangelización, pero constantemente nos tenemos que estar evaluando, hermanos. No sea, la renovación se tiene que renovar constantemente, porque si no, eh, pierde su esencia de esa renovación, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Pues tenemos que estar en una renovación continua. Entonces, cuando decimos nueva, ¿habré perdido el ardor por evangelizar? Los métodos, ya siempre sigo lo mismo, como decía el padre. Bueno, si de este lado no hay peces, pues ahora avienta la red al otro lado. Ora y pregúntale al Señor, busca nuevas formas, también creatividad para atrapar estos nuevos peces. También nos decía, nos preguntaba el padre, esto de envejecer, ¿cuándo te haces viejo? Cuando dejas de soñar, de amar, cuando te enrutinas. Y es algo que el Señor quiere que constantemente estemos abiertos en esta renovación nuestra propia y del movimiento y de la iglesia, ¿verdad? Estar siempre abiertos, eh, siempre con una mirada expectante en lo que Él va a hacer, en cómo va a obrar, ¿verdad? Estar abiertos a lo que el Espíritu haga, con esa, así como los niños cuando eh,
sus papás les está haciendo algo, están así, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Así también nosotros, estar con el Señor así, abiertos, expectantes. Dice, no sé qué va a hacer o cómo, pero algo grande va a hacer el Señor. Amén. También nos decía el padre Pedro, dice, tu predicación debe ser siempre alegre. Y aquí pues no importa el tema, bueno, por decir los temas del querigma, aún el tema del pecado, aún el tema de Satanás y sus obras, cualquier tema, tiene que ser alegre porque al fin de cuentas es una buena noticia, es una buena nueva, estás desenmascarando a alguien. Tiene que ser un tema alegre. Claro, habrá puntos en el tema que hay que darle la seriedad propia, no va a estar siempre con la sonrisa, habrá que darle el énfasis, pero en general es una buena nueva, es una buena noticia la que se comparte. Es un tema alegre, ¿verdad? Dice, eh, la Reces, me gustó mucho esto, la Reces es una hija de la Madre Iglesia, de las más pequeñas, de las últimas, porque apenas tenemos 58 años en la historia de la Iglesia. Dice, pero le salió muy alegre, muy bailadora, ¿verdad? Y pues bueno, me gustó cómo nos mencionó el padre. Pero también dice, está dormida. Talita cum. Oye, niña, a ti te lo digo, levántate, levántate, renovación. Somos hermanos, fíjense, cada vez menos, vemos que menos sacerdotes se ordenen. Hace años veías grupitos, ahorita ves dos, tres, ¿verdad? No más de, no más de 10, hace mucho que no vemos, ¿sí? Pero poblacionalmente vamos, cada vez somos más, entonces, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es que dentro de pocos años los padres, ahorita de repente vemos vicario y párroco y a veces hasta dos o tres, a como vamos, va a haber uno por iglesia y el padre va a estar bien metido principalmente en la administración de los sacramentos y, claro, supervisando todo. Entonces le van a faltar manos, ya les faltan manos, les faltan pies, porque su rango de acción es los que vienen a la parroquia. ¿Y quién va por los que no vienen a la parroquia? Pues ahí es donde te toca a ti y a mí, hermano. Y, y en la medida en que va creciendo la gente y hay menos sacerdotes, pues también es tener una participación más activa también dentro de la parroquia. Entonces, pues tenemos que estar en ese apoyo de la necesidad de hoy de la iglesia. También nos menciona el padre, dice, a veces te mandan a evangelizar y tú traes tu speech, traes tu acordeón, ya tengo el tema y yo suelto el speech así nomás y ya. Dios los bendiga, que les vaya bien. Y cuando espérate, a veces estamos temas desencarnados, no conocemos la realidad. Entonces, yo tengo que investigar un poquito más. Oye, voy a una nueva comunidad o voy a otro lugar. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cómo está esa comunidad? Sí, ¿qué es lo que está necesitando? ¿Por qué me pides este tema? Y cuando está dentro de un retiro, bueno, ¿cuál es el objetivo del retiro? ¿Cómo enlazas cuáles son todos los temas para saber dentro del plan dónde entro yo y también cómo se relaciona mi tema con el anterior y el posterior? O sea, hago una investigación primero de saber cuál es la necesidad del hermano, número uno. Número dos, voy a hacer un comercial. Ya este viernes, ayer, se comenzó lo que es
el curso taller de intercesión profética para servidores, pero aquí es abierto, o sea, no nada más es para intercesores, para servidores. Entonces, en uno de los puntos que menciona el padre, la evangelización tiene que ser profética. Entonces, para eso es este curso también, para formadores, evangelizadores, predicadores, de cómo escuchar cuál es el mensaje que Dios le quiere dar a los hermanos. También tengo que preguntarle al Señor, no nada más guardo el tema del amor del Padre y hasta que me lo vuelvan a pedir, lo vuelvo a sacar. No, o sea, ¿cuál es la realidad de los hermanos que vas a predicar? ¿Y qué quiere el Señor que les digas? ¿En qué quiere que hagas énfasis? Sí. Entonces, tengo que estar en esa sintonía, ¿verdad? Tanto con el pueblo como con Dios, ¿sí? Y me gustó el ejemplo que dio. Dice, el mesero en un restaurante fifí, dice, oye, ¿y qué lleva este corte o este platillo? No, pues te lo platican así. Es más, te lo está diciendo y casi siempre dice, sí, ese, tráeme ese, ¿verdad? No, pues mira, lleva esto y lleva el puré y luego le ponemos una salsita arriba, etcétera, etcétera. Y todavía no termina, tú ya estás, ya se te hizo agua en la boca, ¿verdad? Bueno, así me encantó el ejemplo. Así tiene que ser cuando presentamos el evangelio, cuando predicamos, cuando formamos, pero partes de la realidad, partes de la necesidad. ¿Qué está necesitando este hermano? ¿Qué está requiriendo? ¿Qué solución le quiere dar Jesús a su necesidad? Es donde me tengo que poner en sintonía con su necesidad y en oración de qué Jesús le quiere dar. ¿Qué le voy a traer? ¿Qué Jesús le quiere dar a esa necesidad que tiene el hermano? Y luego, ¿cómo se lo presento para que le sea apetecible? Nos daba el ejemplo de Jesús y la samaritana, ¿verdad? No llega Jesús dándole el querigma a la samaritana, sino que ella está en el pozo sacando agua y llega él pues con una necesidad humana, ¿verdad? Mujer, tengo sed. Y pues la respuesta de ella, ¿verdad? Los judíos y los samaritanos no se llevaban por diferencias de religión. Dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, siendo samaritana, que te debe de beber? ¿Verdad? Y por eso cuando regresan los apóstoles, es decir, ¿por qué me estás dirigiendo la palabra? En pocas palabras, le dice la mujer. Y los mismos apóstoles cuando regresan y ven a Jesús, dice, se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer. Pero ella estaba ahí por agua y Jesús quería agua. Entonces, por ahí entró, localizó esa necesidad. Ahora ella iba, bueno, ya a otros puntos. Ella iba a una hora que no es la hora normal, a mediodía. Normalmente al pozo, sobre todo, irían en la mañana, que está más tranquilo, que no hay tanto sol, surte lo que vas a necesitar en el día y ya. Pero como había estado con 7 hombres, como lo dice Jesús, y con el que ahora estaba no era su marido, pues como que ya no creo que las vecinas de ahí del pueblo hablaran bien de ella. Entonces ella iba una hora donde no iban muchas vecinas, sí, muchas samaritanas. Entonces, pero Jesús tiene ese contacto con él. Por ahí empieza, ¿verdad? Ya después le dice del agua que él le ofrece, etcétera, etcétera. Pero primero parte de una necesidad. Bueno, también nos dice cómo debe ser esta nueva evangelización. Nos dice el padre Pedro, dice, tiene que ser cristocéntrica. Nuestros querigmas tienen que ser cristocéntricos, ¿sí? Y muy testimonial, es decir, bueno, de ese Jesús que me estás hablando, que dijo hizo hace 2000 años, ahora dime
ha hecho Jesús resucitado en tu vida. Por eso tiene que ser testimonial también. Número dos, tiene que ser querigmática, es decir, con esa fuerza del primer anuncio, que sea una solución a cualquier problema. Pero ¿cómo les voy a dar una solución si no conozco a mi hermano? ¿Verdad? Bueno, ¿cuál es tu problema, verdad? Hasta donde sea posible saber, pero sabemos que el Señor, Él es la solución para todo, nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos dijo, también tiene que ser carismática, y charis, pues es la raíz griega de carisma. Entonces, se tiene que ver con todos los carismas, milagros, ¿sí? Que el reino de los cielos ha llegado, hermanos. Por eso es que cuando el Señor comienza su misión, que le pasan el rollo de Isaías y lo lee, dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí, puesto que me ha enviado. Dice, y me gusta más cómo dice en Isaías, a sanar corazones, a vendar corazones rotos. Me ha enviado a levantar paralíticos, a declarar libertad a los presos de corazón también, ¿verdad? Entonces, se manifiestan las obras y es por eso que cuando San Juan manda a sus discípulos hacia Jesús, el Señor les pregunta, le preguntan al Señor, dice San Juan, si eres tú el Mesías o debemos esperar a otro. Y la respuesta del Señor ahí está. Dice, ¿ustedes qué han visto y oído? O sea, que ellos sean testigos o que han escuchado de otros testigos. Que los ciegos ven, los cojos andan y se anuncia la buena nueva. Es decir, son señales que anuncian la llegada del reino de Dios. Y esto así tiene que ser, hermanos. Pero ¿sabes cuál es el principal obstáculo? Que tú y yo a veces no lo creemos. Y si tú, que eres el que compartes, no lo crees, pues no le das oportunidad al Señor de obrar. Hay que pedirle fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Hazme creer, Señor. Dame la fe que necesito para que tú te manifiestes grandemente, Señor. Para que puedas tocar a todos y esta gente, esta persona, crean que tú estás vivo y obrando. Amén. También nos dice que esta nueva evangelización tiene que ser entendible, es decir, aplicada. ¿Para qué me va a servir en mi vida esto? Sí, no es una recitación de normas que hay que cumplir, ni siquiera de los mandamientos. Eso no es el querigma. Tienes que cumplir todos estos mandamientos de la ley de Dios porque si no, te condenas. Pues sí, sí sabemos que nos condenamos, pero más bien preséntales a un Cristo vivo, ¿verdad? Deja que se enamoren de Cristo y ya Él te va a dar la fuerza para que con gusto cumplas todos los mandamientos. La nueva evangelización tiene que ser litúrgica. También dice documento de la iglesia, de la liturgia y sobre todo de la Eucaristía es fuente y culmen. De ahí sale tu fuerza y mi fuerza para cualquier labor apostólica y más si es evangelizar. De ahí nace, de ahí sale, pero también ahí tenemos que regresar. Es nuestro culmen, ¿sí?
Otra vez a los pies del Maestro, ante su santa presencia, ante el milagro eucarístico. Otra vez, de ahí nace, es fuente y es el culmen. ¿Sí? La nueva evangelización también tiene que tener su dimensión social, porque aquí el enfoque es el servicio. Y terminó con un listado de cosas de cómo hacerle. Pues dice, primero, un convencido convence a otro. Entonces aquí, pues otra vez otro semáforo. ¿Qué tan convencido, con qué tanto ardor? ¿O será que ahora aplica para mí esa palabra del Señor en Apocalipsis? Tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Has perdido ese enamoramiento, ese convencimiento. Pero hay que alimentarlo todos los días, ¿eh? Un convencido convence a otro. Dos, el protagonista es Dios. Sentido de iglesia, ¿sí? Nosotros nacimos en la iglesia y somos parte de la iglesia. Sentido de pertenencia, y aquí quiero hacer un énfasis importante. De hecho, si se acuerdan, bueno, San Pablo, el gran apóstol, evangelizador, sí, el gran el apóstol de los gentiles, él tenía comunidad, aunque andaba evangelizando, ahora sí que medio mundo conocido, él tenía su comunidad, él no andaba solo. Viene en Hechos 13, del 1 y siguientes, dice, había en Antioquía, esa era su comunidad, Antioquía. Había en Antioquía, en la iglesia, ahí establecida, profetas, maestros, Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manajén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Dice, mientras estaban celebrando el culto del Señor, o sea, la misa, el culto del Señor, nos regresamos al punto anterior, la nueva evangelización tiene que ser litúrgica. Estaban en el culto del Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Hubo un envío de la comunidad, hermanos. Y aunque esas tres grandes misiones que dieron y que a veces tardaban meses en regresar, siempre regresaban con sus hermanos de Antioquía y les contaban todas las cosas que el Señor había hecho mientras estaban en la misión, ¿sí? Pero ellos estaban en una comunidad y son enviados por la comunidad. Qué importante es estar en una comunidad. ¿Por qué? Porque ahí sigo creciendo, ahí se vive la coinonía, la fraternidad, ¿sí? Ahí comparto con mis hermanos el crecimiento, comparto las oraciones. Es importante y sí, eh, es importante que todo servidor esté integrado a una comunidad. Si por algún motivo, alguna situación, se deshizo el grupo, se fue, me salí o lo que haya sido, ponte a orar y pregúntale al Señor, ¿dónde me quieres, Señor? Pero sí es importante la comunidad. Pablo, aunque andaba por medio mundo, su medio mundo conocido de allá, este, es-
estaba en comunidad y se fue en comunidad, no se fue solo, iba con Bernabé. Y aparte, cuando se separan, él seguía acompañado de hermanos. Muy pocas veces le tocó andar solo, sí. No era su manera de trabajar. Bueno, muy bien. Es- Después también nos decía, pon tus talentos a trabajar. ¿Por dónde me quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? 6, empatía y comprensión. Conoce a tu hermano. Evangeliza uno a uno, alma a alma. No te esperes a los grandes foros, ni no, pues es que hasta que me toque dar tema evangelizo. No, a uno, unito a unito, hay poco a poquito. Ahí es como el Señor va atrayendo a más hermanos, ¿sí? A su presencia, a conocerlo, ¿verdad? Vea lo esencial, o sea, sobre todo cuando vas, es que cuando tienes este fuego que quieres compartir con todos, con el taxista, en el camión, en el compañero del trabajo, dice, a lo esencial, dales el mensaje, pregúntales qué quieres que les digas, y pues esto ahí compártelo, ¿verdad? Vea lo esencial, ¿verdad? 8, concéntrate en lo bueno, ¿sí? No en arrancar la cizaña, Señor, concéntrate en lo bueno. Y 9, nos recordaba los 5 panes y los 2 peces. Tú pon tu todo como ese joven. Dice, pero ¿qué es esto para tanta gente? No importa qué es ni cuánto es, lo importante es que sea tu todo, porque eso fue lo que el joven le ofreció a Jesús. Él puso su todo, él puso todo lo que él tenía. Y sí puede ser poco aparentemente para ti y para mí, pero en manos del Señor, Él va a hacer milagros. Tú pon tu todo y ten fe en que Él va a obrar. Amén. Pon tu todo. Número 10, sea agradecido. Sí, sea agradecido y sorpréndete. Sí. También nos decía, cuando decía de uno a uno, como decía la Madre Teresa, solamente una vez vamos a pasar por este mundo. No desaproveches esa oportunidad. Ahora esa persona que te la topaste en X lugar, pues a lo mejor es la única oportunidad que ella va a tener de escuchar del Señor, de un testimonio del Señor, ¿verdad? Entonces no desaproveches, ¿verdad? Porque cuando tienes ese fuego, lo quieres compartir con todos los que te rodean. Y bueno, pues primeramente con mi prójimo más próximo, pues con mi familia, pero en donde yo vaya, ¿verdad? Y me gustó cómo terminó el Padre. Vivo para cumplir tu voluntad. Estoy totalmente tuyo y vivo para cumplir tu voluntad. Amén. Bueno, pues prácticamente